desde una perspectiva legal dentro del mismo proceso electoral. Para eso, como les comentaba, nos acompañan el diputado José Tomás Figueroa Padilla, de quien me pretendo dar les propongo presentar de manera breve una reseña curricular respecto de su carrera. José Tomás Figueroa Padilla es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral Prisciliano Sánchez. Fue subsecretario de Enlace Legislativo y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. Fue presidente del Consejo Electoral del Instituto Electoral y actualmente es diputado en el Congreso del Estado. Yo, hasta donde me alcanza la memoria, recuerdo que Tomás, si mal no recuerdo, y a partir del año 2000, como director de organización electoral para el Instituto Electoral, en aquel momento el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, para integrarse después, posteriormente, como consejero electoral y posteriormente como presidente del instituto. Además, me parece uno de los actores fundamentales en la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana, que ahora forman una parte muy estrecha de lo que se considera la estructura legal de los órganos de democracia como el Instituto Electoral del Estado. Nos acompaña también el maestro Ricardo Suro Gutiérrez, quien es fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Su licenciatura en Derecho la cursó dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y fue director de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, AC. Me parece que la experiencia del maestro Ricardo Suro también abarca diferentes ocasiones en las que participó como consejero distrital dentro del órgano que se encarga de la organización de las electores, de la organización de las elecciones dentro del ámbito propiamente distrital, y por ahí el maestro Ricardo Suro ha participado en varios eventos. Y nos acompaña también el juez Juan Pablo Hernández Venadero, quien es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral de Jalisco, tiene un doctorado en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho del Estado, ha sido coordinador de la ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, fue juez mixto de primera instancia y actualmente juez de primera instancia en materia de lo civil, que me parece que su experiencia en el ámbito electoral también se remonta a su trabajo y desempeño como secretario relator dentro del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En fin, 3 personalidades que el tema conocen. Me parece que interesante y productivo será para todos escuchar cuáles son sus perspectivas respecto de los retos que presenta institucionalmente este proceso electoral y sobre todo respecto del papel que jugarán los jueces dentro de su ámbito institucional dentro de este proceso electoral. En ese sentido, les propongo que hagamos este conversatorio en base a 2 rondas de comunicación. La primera, en la que por un lapso de 10 minutos le demos el uso de la voz a cada uno de nuestros integrantes. Después iniciaríamos con una ronda de preguntas y respuestas y un cierre, una ronda más de conclusiones por cada uno de nuestros participantes. En este orden les propongo que llevemos a cabo la presente sesión y les propondría que comencemos tal vez por el punto que a nosotros como integrantes del Poder Judicial nos interesa de frente a nuestra responsabilidad y que es el tema del que nos viene a platicar el licenciado Juan Pablo Hernández Venadero. Juan Pablo, ¿me escuchas? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Mollado,
Muchas gracias también por la participación y la invitación del magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Ya nos escuchas. ¿Sí me escuchan ahí? Juan Pablo, casi se perdió el audio. Me parece, Juan Pablo, que tienes ¿Ahí sí desconectado me tu escuchan bien? micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya se escucha, Juan Pablo. Muy bien. Perfecto. Y bueno, entrando en materia, que enfrentamos este 2021, un proceso electoral concurrente con la federación, en el que tendremos elecciones por los 300 distritos electorales en que se divide el país, para la renovación de la Cámara de Diputados, y en el caso de nuestras autoridades en el estado de Jalisco, tendremos la renovación tanto del Congreso local, los 38 diputados, como de los 125 ayuntamientos. Es una elección histórica en términos de complejidad logística y operativa, y en ese sentido la participación del Poder Judicial del Estado de Jalisco pues será como coadyuvante, tanto en lo que tiene que ver como autoridad auxiliar en la integración de los medios de impugnación, como el día de la jornada como fedatarios judiciales para la certificación de hechos que podrían constituir causales de nulidad de votación recibida en casilla, o bien hechos que podrían constituir eventualmente delitos electorales. En ese sentido, me parece que es muy importante la participación de jueces, así como notarios, ministerios públicos, para coadyuvar con la autoridad electoral para la preservación de los principios rectores de la función electoral, como son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la equidad, la rendición de cuentas, la transparencia, entre otros. En ese sentido, como bien lo comentaba el magistrado, pues los jueces de primera instancia fungen como autoridades auxiliares el día de la jornada electoral, para lo cual el artículo 350 de nuestro código nos dispone la obligación de estar activos, estar con las oficinas abiertas para poder recibir solicitudes de partidos políticos, ciudadanos, candidatos, representantes, para trasladarnos a los lugares de instalación de las casillas a efecto de dar fe en la percepción de los sentidos de hechos que pudieran constituir eventualmente alguna cuestión que pudiera dar lugar a una irregularidad en el ámbito electoral. La gama de sucesos que pueden ocurrir desde colocación de propaganda en los entornos, ¿no?, alrededor de la casilla que pudiera estar ahí de manera ilegal, desde luego riñas o algún tipo de problemática al interior de la casilla, para lo cual el presidente de la misma tiene la facultad de llamar al orden, y de no ser así, pues bueno, se puede acudir para que se dé fe de esos hechos y eventualmente pueda acreditarse en el medio de impugnación que corresponda. También suele suceder que de la jornada electoral pueda haber conatos de violencia que también sean eventualmente denunciables, y que por ende también alguno de los actores que participe pueda solicitar el servicio a efecto de que se pueda preconstituir mediante el levantamiento de un acta circunstanciada, ¿no?, asentando desde luego las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y desde luego las declaraciones de parte que ahí se pueden vertir, y eventualmente expedir una copia certificada de la misma para que esta parte pueda eventualmente acompañarlo en su escrito de medio de impugnación. Desde luego, también es muy importante la función de los jueces en la integración de los medios de impugnación. Comentábamos en algún momento con el maestro Carlos Oscar Trejo, él fungiendo como secretario ejecutivo y un servidor como secretario de Estudio y Cuenta de una ponencia en la sala regional. Recuerdo que había la coordinación para la certificación de constancias y la integración de los medios de impugnación, inclusive mediante correo electrónico y certificándolo vía Secretaría General de Acuerdos, y de esa manera, en cuestión de muy poco tiempo, poder resolver un asunto, ¿no? En materia electoral,
Los plazos son fatales, no hay posibilidad de suspensiones. Algunas cosas ya tienen irreparabilidad dada la consecución de las etapas del proceso, y en ese sentido la coordinación para la integración de los expedientes, tanto en materia de los medios de impugnación estatales que prevé la ley, el juicio ciudadano, el recurso de apelación, el recurso de revisión, etcétera, y a nivel federal igualmente, para lo cual es muy importante, pues como jueces del Poder Judicial del Estado, estar atentos para atender los requerimientos en tiempo y forma, bien sea mediante este canal de diálogo que en ocasiones llevan a cabo los titulares, los responsables de las secretarías, con los jueces para poder compartir esta información, escanearla o remitirla vía física para que se puedan eventualmente tomar en cuenta y valorar en un medio de impugnación. Brevemente compartí un par de experiencias en materia de registros, por ejemplo, cuando se cuestionaban aspectos que tienen que ver con la suspensión de los derechos político-electorales de aspirantes y que pesa sobre ellos una posible resolución en el ámbito penal, por ejemplo, uno puede formar una prisión, esta suspensión conforme al artículo 38 de la Constitución, o bien en el nuevo sistema, la autovinculación a proceso, con la remisión del oficio correspondiente, bueno, eso constituye pues un impedimento para que se pueda obtener un registro. Los candidatos dicen, no, es que esa cuestión ya está archivada, simplemente restó el remitir el oficio para habilitarme nuevamente, pero de hecho, pues ese asunto ya está terminado. Entonces, para constatarlo se requiere al juez del conocimiento, y en muchas ocasiones nos enfrentamos con problemas de orden práctico, que ese expediente ya está archivado y no tenemos al alcance el mismo para poderlo de alguna manera fotocopiar y remitir a la autoridad requirente. Ese tipo de problemáticas es las que tenemos eventualmente, y para lo cual pues la coordinación para poder en su momento poder remitir la información a tiempo pues resulta vital, porque esa persona efectivamente en muchas de las ocasiones ya está rehabilitado y simplemente faltó ahí concluir algún trámite para efecto de poderle tomar en cuenta y obtener un dictamen de registro favorable. Eso es algún caso que de momento me viene a la mente en donde la cooperación entre el Poder Judicial del Estado y autoridades jurisdiccionales en el ámbito electoral resulta eficaz para poder dar respuesta y atender debidamente la tutela judicial efectiva de los derechos políticos electorales de las y los candidatos y desde luego de los partidos. También me parece muy importante hablar del régimen de incompatibilidades de los jueces de primera instancia en el ámbito electoral, que desde luego corren dos grandes vías. Primero, pues como autoridades que tienen un poder ostensible frente al electorado, pues eventualmente la participación directa de un juez o jueza en una mesa directiva de casilla, pues pudiera eventualmente constituir un hecho que pudiera apartar la libertad de sufragio de los electores. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia firme de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sostiene que la presencia de funcionarios que tengan por motivo de sus funciones una injerencia en el ciudadano, en sus derechos, bienes, libertades, etcétera, pudiera o genera la presunción humana de generar esa presión frente al electorado, y eventualmente ese hecho pudiera constituir, si es que es una elección cerrada, pues que revierta el resultado de la elección. Ya hemos tenido, y aquí pues hay gente con muchísima experiencia y capacidad en el área, no me dejarán mentir, que hay elecciones cerradas en donde la diferencia es una casilla. La presencia de un juez en una casilla, cuando no debería estar ahí, pues sí puede dar lugar a que cambie un ganador o eventualmente hasta que se anule una elección. Entonces, en el régimen de incompatibilidad sí sería interesante que mantuviéramos una actitud neutral en ese aspecto, no participar como funcionarios de casilla por regla general, ¿no? Quizá habrá algún caso de excepción, pero en general me parece que la presencia de un juez, dada las funciones que tenemos, por ejemplo, en el ámbito penal, con temas de resolver temas de libertad personal, en el ámbito civil, con temas de embargos, temas de bloqueo de cuentas o desbloqueos, o, en fin, una serie de actos de molestia, actos de autoridad que se desempeñan con motivo de los juicios de nuestro conocimiento, pudiera activar ese régimen de incompatibilidades y eventualmente pues generar una nulidad de votación recibida en casilla. Lo mismo respecto a fungir como representantes de algún partido político. Creo que, y estoy convencido de ello, que no hay un régimen de incompatibilidad por ejercer alguna militancia, pero de algún partido político. Pero ya, digamos, llevado al tema de ser representante en casilla, yo creo que definitivamente eso pudiera constituir una violación
al principio de libertad del sufragio. Y bueno, en cuanto a la elegibilidad para ser para ser representante popular o desempeñar un cargo de elección popular, pues bueno, la Constitución del Estado en ese sentido no establece una restricción expresa, solamente establece la separación 90 días antes de la elección para que algún juez o jueza pueda participar. La cuestión es de que aquí pues se exige 90 días la separación. En el caso de, por ejemplo, de municipios y diputados, el artículo 8 en su fracción décima y el 11 en su fracción octava expresamente establece que los jueces de primera instancia tienen que separarse del cargo si es que quieren contender por algún cargo de elección popular. Pues bueno, en términos generales, esa era la participación mía. En general, creo que nuestro papel es importante. Como decían, pues quizás no ha habido tantos casos en donde se haya solicitado el servicio. ¿Por qué? Porque tienen también al alcance los actores políticos, los representantes de casilla, los candidatos, etcétera, el escrito de protesta y la hoja de incidente. Inclusive, pues, para poder reconstituir una prueba que esa va en el paquete electoral y eventualmente, si es necesario, la documentación llegará al Tribunal Electoral y a la Sala Regional según la cadena impugnativa para poder eventualmente resolver y tomar en cuenta esas incidencias. Si no somos autoridades auxiliares o desarrollo del mismo, y desde luego pues tenemos que cumplir en esta medida con la responsabilidad que emana de este artículo 350 del Código Electoral y con la obligación de cooperación que se desprende del artículo 3º del Código y su correlativo, que es el 4.2 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales en el ámbito nacional. Entonces, pues tanto para sustanciar y resolver medios de impugnación en cuanto a cumplir en tiempo y forma requerimientos, como fungir el día de la jornada como fedatarios judiciales, como desde luego también eventualmente, y digo, esta es una experiencia que ya pasó en el ámbito federal, en lo que tiene que ver con los recuentos de votación, cuando así se requiera al Poder Judicial de parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o eventualmente del Instituto Nacional Electoral. Recordarán por ahí la experiencia en el 2006, en la elección presidencial, que juezas y jueces de distrito y magistrados de circuito encabezaron las mesas de recuento en los distintos distritos para la elección presidencial y también fue una actividad en vía de cooperación entre autoridades para el sano desarrollo del proceso. Entonces, pues básicamente en eso constituía mi participación y bueno, quedo a la orden. Muy bien, Pablo. Perdón que tenía problemas también con mi micrófono. Juan Pablo, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos aclaras mucho respecto de cuál será el papel que tendremos que jugar como servidores públicos dentro del proceso electoral y siempre muy interesante escucharlo de alguien que tiene la experiencia como la que tú tienes. Pues enseguida me gustaría dar paso a escuchar la intervención de nuestro fiscal, el licenciado Ricardo Suro. Si me escuchas por ahí, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. Y bueno, Ricardo, como un experto que lo es, probablemente la persona más preparada en tema de delitos electorales dentro del estado de Jalisco, pues me parece que esta función enmarca el cuadro de lo que será su intervención y sin mayor preámbulo, pues Ricardo, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ello. Mucho gusto. Siempre es un placer compartir la mesa con no solo colegas, miembros de la familia electoral, sino expertos en la materia, hoy ocupando distintos cargos, como el diputado Tomás Figueroa Padilla, que ha formado parte como titular del Instituto Electoral con toda la experiencia que esto implica. El juez Juan Pablo también con su expertise ahí en sala regional, con una experiencia en procesos electorales importante. Y qué decir del moderador que ha fungido como secretario del Instituto Electoral y director jurídico del mismo, que lo que le da
todas las tablas para opinar y para considerarlo como un experto en la materia. Bueno, sin más, agradezco también al presidente del Tribunal del Estado, Daniel Espinosa Licón, que ha facilitado la implementación de este taller, que lo que busca es sobre todo generar esa conciencia de la responsabilidad que como servidores públicos tenemos frente a este proceso electoral. Tenemos también un tema de figuras delictivas novedosas en este proceso electoral. Tenemos aumento de penas en el tema del desvío de recursos públicos pertenecientes a programas sociales con el fin de incidir en el proceso electoral. Esto es desviar programas sociales con fines electorales, en otras palabras. Tenemos nuevos tipos penales que tienen que ver con la violencia política de género, que sin duda era parte de la agenda pendiente que reclamaban las mujeres, que teníamos el protocolo para atender la violencia política de género. Sin embargo, no había un tipo penal que lo sancionara de una manera adecuada y que nos diera los elementos suficientes para poder sancionar estas conductas. Les comparto que al día de hoy, en este proceso electoral, ya tenemos un total de 70 denuncias por distintos hechos. No hay una incidencia clara regional, la mayoría sí son de zona metropolitana, sin embargo en el interior del estado hemos visto algunos incidentes que estamos en la etapa de investigación y que en su momento llevaremos ante para acreditar el tipo penal. La Ley General en materia de delitos electorales, esta legislación es novedosa. En 2014 es cuando se publica y saca de los códigos penales los delitos electorales que históricamente ahí estaban consignados y da pie a esta nueva legislación que implica sin duda grandes retos, entre los cuales está el tema de las competencias. Vemos que es una ley común para la Federación y los estados. La línea delgada de competencias sería a qué elección estamos afectando con la conducta delictiva que en su momento se presente. Y tenemos convenios de colaboración con la Federación y con algunas otras instituciones, entre ellas la Contraloría del Estado, que nos ayuda a estar vigilantes de la buena implementación de los programas sociales. El convenio de colaboración con la Federación, hay que recordar que en proceso electoral todas las agencias del Ministerio Público se vuelven electorales. ¿Qué quiere decir esto? Podemos presentar una denuncia, ya sea ante un agente del Ministerio Público federal o local, y podremos conocer de ella y ya determinaremos si la competencia de acuerdo a, como les decía, la elección que se está afectando. Nosotros tenemos una estrategia de blindaje electoral. ¿En qué consiste esta estrategia? Es en colaboración con la Federación y distintas instituciones, como es la Contraloría del Estado, que vigile el comportamiento de los funcionarios públicos. Sobre todo haciendo un énfasis en el tema de los programas sociales, que el año pasado se reformó y hoy amerita prisión preventiva oficiosa este delito, el de desvío de programas sociales. Vemos también que las penas que se establecen en la Ley General en materia de delitos electorales no exime de la responsabilidad administrativa. Esto es, la Contraloría del Estado o de la institución que en su caso corresponde, sería la encargada de sancionar de manera administrativa. Hay que recordar los recursos también que se interponen ante el propio Instituto Electoral. Hoy tenemos una cercanía con el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Estado que nos permite también tener conocimiento de los asuntos que se ventilan ante ellos y en un momento dado que de las denuncias que reciben se advierta que se comete un delito electoral, nos dan vista de manera inmediata y tenemos una mesa de seguimiento sobre todo de los casos de violencia política contra las mujeres. Este nuevo tipo penal se establece en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales y tiene que ver sobre todo
con impedir o menoscabar la actuación de las mujeres, tanto como candidatas, y sobrepasa el proceso electoral ya en el ejercicio de sus funciones. En medios de comunicación vimos recientemente que una presidenta municipal interina ha presentado una denuncia por violencia política de género, ya que no le han permitido ejercer de manera adecuada su cargo de presidenta municipal. Así es como empezamos a tejer esta red de colaboración interinstitucional que nos permite, por un lado, tener conocimiento de todos los hechos delictivos que se dan, y por otro, pues tener una mayor efectividad al momento de perseguirlos. Hoy también en el tema de violencia de género se establece como una nueva, un nuevo requisito de elegibilidad, acreditar el modo honesto de vivir. Hay un criterio que estableció Sala Jalapa que ha traído como consecuencia que el propio Instituto Nacional Electoral establezca como condición para ser candidato no tener antecedentes de delitos por violencia política contra las mujeres. ¿Qué implica esto? No solo la esfera político-electoral, sino que va más allá. Aquel que sea deudor alimentario no podrá ser candidato a ejercer un cargo de elección popular sin que se ponga al corriente en el pago de estos alimentos. Aquel que haya sido condenado por violencia también público, y estamos trabajando en conjunto con el Poder Judicial, ya que las sentencias que condenen a estos violentadores de las mujeres, críticas de algunas otras acciones que estamos llevando a cabo dentro del blindaje electoral, consisten en capacitación, tanto agentes del Ministerio Público, estas capacitaciones que hoy nos ha permitido el Tribunal del Estado, el Poder Judicial del Estado, a jueces, y veo aquí magistrados que me da mucho gusto que más adelante nos compartan sus puntos de vista respecto a los temas que estamos platicando, pero las capacitaciones han sido muy fructíferas. Estamos dirigiéndolas también a los sectores vulnerables, esto es, quienes reciben programas sociales. Históricamente es algo de lo que se reclama mucho, pero poco se denuncia. Entonces, una de las estrategias también que estamos llevando a cabo es la comunicación para que la gente conozca qué es un delito electoral. La gente se acostumbró a recibir dádivas creyendo que era algo normal dentro de las campañas. Lo que está penado es el condicionamiento de estas dádivas y estos programas sociales, ¿no? Hacer consciente al ciudadano, que el ciudadano se asuma como parte fundamental de nuestra democracia, que su participación no sea pasiva, sino sea una participación ciudadana activa. ¿Qué es una ciudadanía activa? Pueden no solo votar, no solo ser candidatos, es importante que denuncien. Si conocen un delito electoral, no ser copartícipes al ser omisos en la denuncia, sino que se vuelvan colaboradores del Estado para erradicar este tipo de prácticas. Tenemos que promover la integridad en un proceso electoral. La integridad tiene muchas aristas, muchas implicaciones, y esto es lo que estamos promoviendo dentro del área de prevención del delito. Nosotros no nos asumimos como una fiscalía inquisitiva que va persiguiendo delincuentes electorales, sino que buscamos esta prevención, esta conciencia de no cometer conductas que lesionen el proceso electoral. Dentro de las acciones que tenemos en este blindaje, también tenemos el despliegue ministerial. El despliegue ministerial consiste precisamente en que el día de la jornada movilizamos agentes del Ministerio Público a través de agencias itinerantes y los ubicamos en cada uno de los 20 distritos electorales del Estado, acompañados de policía investigadora, para tener un actuar inmediato. Muchas veces nos han preguntado cuál es la manera de denunciar más efectiva.
El día de la jornada, en virtud de que hay muchos asuntos, hay mucha movilización y esa efervescencia de la jornada electoral, lo que pedimos es que llamen al 911. Este 911 echa a andar el actuar policíaco, que conforme al nuevo sistema de justicia penal, requerimos esta noticia criminal para poder justificar la intervención de los cuerpos de seguridad. Creo que hoy en día es la manera más efectiva de denunciar una emergencia, sobre todo lo consideramos emergencia el día de la jornada, en virtud de que los momentos son claves, como bien lo dijo Juan Pablo, los tiempos en temas electorales son fatales y a veces reparar el daño se vuelve imposible cuando perdimos la oportunidad de generar, de revertir estas condiciones de violencia, ¿no? Otro de los temas que tenemos en el despliegue ministerial es la colaboración con la Federación. También ellos están colaborando. Hoy en día el tema de seguridad a nivel nacional es un tema que nos preocupa. En el estado de Jalisco hemos tenido poca incidencia, no en contra de candidatos ya como tal, pero sí precandidatos y algún presidente municipal que buscaba la reelección han sido víctimas de la violencia, por lo cual tenemos este mapa de riesgo y lo estamos trabajando con la Federación a través de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y los municipios para brindar las medidas de protección que en el actual proceso hemos dictado 6 medidas de protección en favor de mujeres y estamos dándoles un seguimiento cercano para evitar que continúen los actos de molestia, sobre todo ahorita en tiempos de campañas, y que no trascienda a la jornada electoral y es por ello que también tenemos la colaboración de otras. En general, que vemos desde la Fiscalía de la segunda ronda. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias, señor fiscal. Muy interesante su participación. Y pues en el orden de las presentaciones, le corresponde hacer una primera reseña al diputado José Tomás Figueroa Padilla, a quien le cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, principalmente a nuestros participantes, que veo una amplia concurrencia, veo muchas caras conocidas, amigos magistrados y colegas del Poder Judicial, y también veo algunas personas que nos ven que no están en el Poder Judicial. Saludo y agradezco en principio al Supremo Tribunal de Justicia por la invitación y al magistrado Carlos Óscar Trejo Herrera, gran amigo, gran conocedor de estos temas electorales, sin menosprecio de que es un amplio conocedor del sistema jurídico en nuestro país y en nuestro estado. Y en su persona saludo con mucho gusto al magistrado presidente Daniel Espinosa, que hace posible que este conversatorio se dé, lo cual a mí me parece muy interesante. Saludo también a mis colegas Pablo, Ricardo, panelistas en este espacio cibernético que nos permite comunicarnos de manera más rápida, eficiente y desde el espacio de nuestros lugares donde trabajamos, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, pues como a mí me invitaron también a este conversatorio y en evidente público conocedor del sistema electoral y del sistema jurídico en nuestro país y en nuestro estado, a mí me gustaría un poco más hablar de cómo estamos viendo o cómo percibo el proceso electoral que ya arrancó y que ya tanto Ricardo como Pablo nos hablaban de las reseñas o de las estadísticas que al día de hoy estamos teniendo. Pablo nos hace una amplia
descripción de las etapas, digamos, procesales en las que intervienen los distintos actores que intervienen en un proceso electoral, valga la redundancia. Pero a mí me parece que hay que hablar y hay que decirlo en estos foros, en estos espacios donde gente con cierto grado de especialidad, tanto las gentes que nos escuchan como las que están aquí conversando, y porque yo lo veo preocupante y veo incluso retrocesos en el tema democrático que está sucediendo en nuestro país, ¿por qué no decirlo? Y en nuestro estado. Veo un ataque directo de actores de gobierno frente al árbitro electoral, lo cual a mí me parece bastante complicado, bastante peligroso, porque estas instituciones que han costado muchos años de construirlas, incluso de sangre, ¿por qué no decirlo?, para que se consoliden y que tengamos certeza en los procesos electorales, cuando antes conocíamos al presidente de la República o a los gobernantes el día que los designaban. Pues con esta creación de las instituciones a través del tiempo, y no voy a detenerme ni estacionarme en las fechas que ustedes mejor que yo conocen, en las reformas que ha tenido nuestro país en materia electoral, pues ha sido fundamentalmente para darle solidez a un andamiaje electoral y transitar de manera pacífica en la transmisión de poder. Este poder que ustedes saben es una lucha encarnizada por lograr un espacio a través de los distintos partidos políticos que en Jalisco, bueno, pues contamos ya con un número importante de partidos políticos, tanto a nivel nacional como local, lo cual lo hace un poco complejo para la autoridad electoral, y estos embates pues no ayudan ni abonan a que se desarrolle un proceso electoral tranquilo, donde las autoridades encargadas de organizar los procesos electorales estén haciendo su trabajo de manera eficiente y sin distracciones, y que los partidos políticos a través de sus candidatos presenten las propuestas que la ciudadanía quiere escuchar y que se contraste incluso cada una de las posiciones o las posturas que tienen los partidos, para que los electores sepan diferenciar y el día de la jornada poder optar por tal o cual candidato. Creo que en esa parte hay que decirlo, hay que intercambiar ideas, porque antes los procesos electorales se judicializaban, o antes no se judicializaban, después se judicializaban posterior a la jornada electoral, y hoy estamos viendo que todavía no arrancaban los registros de los partidos y de sus candidatos ante el órgano electoral, y ya estamos, el fiscal nos hablaba de las denuncias que se tienen presentadas, que no sé si Ricardo en su segunda intervención nos puede decir cuál es la diferencia entre procesos anteriores y que hoy se han estado desarrollando de manera exponencial, y donde han tenido a los tribunales inmersos en una dinámica donde hay cancelación de candidaturas, donde hay, como decimos en el argot, se han bajado candidatos por algún tipo de error o por algún tipo de situación que cometieron como delitos electorales, y que los propios legisladores pusieron en la ley para que pudieran darse o para que se pudieran aplicar, y que hoy se llaman sorprendidos quienes incurrieron en estas irregularidades. Creo que
descalificar al árbitro electoral nunca resulta beneficioso. No darle certeza a los ciudadanos, a los propios actores políticos de la transmisión de poder de manera pacífica, eso no le abona a la democracia y sobre todo a la institucionalidad de la que ya de cierta manera estábamos acostumbrados a ir transitando. Ya estábamos viendo incluso temas de bajarle los costos a la democracia, bajarle los costos a la organización de las elecciones para poder utilizar estos recursos en lo que realmente se necesita, que son los servicios a la ciudadanía, la implementación de políticas públicas que beneficien a toda una sociedad y que dejemos el gasto para darle paso a esas cosas y no entretenernos en inyectar más recursos en el tema del financiamiento a los partidos o a la estructura electoral. Creo que hay que decirlo, hay que señalarlo. Por eso me gustan estos espacios, porque aquí sí se puede decir de manera libre en un espacio académico donde se dice, y por eso agradezco al tribunal que haga este tipo de ejercicios. Por otro lado, también decirles que en Jalisco, ya un poco en el tema de la participación ciudadana, donde ya Jalisco le ha abonado y le ha aventajado un poco, es en la implementación de mecanismos de participación ciudadana, donde no necesariamente se participa a través de las elecciones o vía los partidos políticos. Hoy Jalisco, y desde hace muchos años, Jalisco fue innovador en materia de participación ciudadana desde su primer ley en 1997, con la ley de participación ciudadana que establecía o contemplaba. Perdón, Tu Tomás, micrófono, se desconectó Tomás. tu micrófono. Perdón, vuelvo a empezar. No es cierto. La pantalla táctil. Comentaba que Jalisco siempre ha sido pionero e innovador en el tema de la participación ciudadana. Recientemente, sí me gustaría comentar en este espacio que se aprobó ya la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que ya entra a un sistema donde intervienen diversas instituciones a través del Congreso del Estado, el Instituto de Transparencia, la Secretaría de Planeación, y que también participan ciudadanos que resultaron insaculados, que fue un proceso que se llevó a cabo hace un par de semanas y que es el encargado, digamos, de fomentar y de aplicar las 16 herramientas con las que cuenta el Estado de Jalisco. Comentaba que desde el 97 que se implementaron las de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, que difícilmente se aplicaban por su alto grado de dificultad para aplicarse, ya sea por los porcentajes o por la recolección de firmas o por los requisitos procedimentales un poco complicados. Y bueno, hoy ya con esta facilidad, incluso que se han eliminado a través de las distintas etapas legislativas, se han modificado los porcentajes para poder participar e incentivar principalmente a los ciudadanos en la toma de decisiones. Hoy tenemos en Jalisco, que fue pionero, actividades o digamos herramientas como la revocación de mandato, es decir, que hoy en Jalisco y ya incluso en otros estados y a nivel nacional se puede retirar el mandato de manera anticipada a las personas que incurran en las causas que establece o las causalidades que establece la propia legislación,
que incluso van desde un incumplimiento de promesa de campaña hasta la incapacidad administrativa para poder llevar adelante un proyecto para el que se fue electo, ¿no? Entonces, tenemos figuras como presupuestos participativos, donde hay, por obligación de ley, los gobernantes tienen que destinar un 15% de la obra pública para que la ciudadanía y el gobierno determinen en dónde deben de aplicarse estos recursos. Tenemos juntas vecinales, tenemos juntas de sociedades o juntas municipales, donde por ley los propios ayuntamientos tienen que involucrar iniciativas o modificación de reglamentos a los ciudadanos para que puedan participar de manera más activa. Y en fin, en términos generales, este nuevo sistema que nace hace un par de semanas, ya están, digamos, vigente, y hoy lo que nos corresponde tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Planeación y todas las instituciones que intervienen es a fomentar y a promover estas herramientas y mecanismos de participación, que no necesariamente tiene que ser a través de las elecciones. Y para no extenderme, yo dejaría hasta aquí mi intervención, esperando no haberme pasado del tiempo que nos dio el moderador. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, señor diputado, por su participación. Bueno, antes de continuar con la segunda parte de nuestro evento, a mí me gustaría también hacer un agradecimiento formal al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por tomarse el tiempo para generar espacios como estos que nos den la posibilidad de adquirir una parte de conocimiento al que somos ajenos en el día a día, pero que al final tiene implicaciones respecto de nuestras responsabilidades en el ejercicio de nuestras funciones jurisdiccionales. De la misma manera, quiero agradecer al doctor Carlos Mollado por tomarnos en consideración, por habernos invitado a participar, y pues bueno, el agradecimiento queda patente. Agradecimiento especial para mis dos compañeros. Por favor, un sentido agradecimiento para mis compañeros, el magistrado, bueno, la magistrada, que ha estado muy atento desde el principio de la transmisión, sin menospreciar desde luego ninguno de los asistentes que el día de hoy nos acompaña, pero quería saludarlos de manera personal y especial. Nos ha quedado muy claro después de estas tres participaciones que el proceso electoral en el que se encuentra el Estado de Jalisco guarda una relevancia especial frente a lo sucedido en procesos pasados. De entrada, es la etapa en la que se abre la posibilidad de tomar decisiones democráticas y definir los rumbos de las políticas públicas de los estados. Es el evento más grande, o la fiesta democrática, como se le llama, que viviremos en nuestro estado y que hoy viene acompañado de algunos ingredientes especiales, como pudiera ser el hecho de que es el proceso electoral más grande que se ha celebrado en el país, dado que, consecuencia de reformas electorales, pues varios estados modifican la fecha de celebración de sus procesos electorales y pues hoy se encuentran todos programados para el mes de junio. Me parece que un punto relevante para este proceso electoral es la consolidación de los mecanismos que tutelan la participación de la mujer, que se han venido fortaleciendo paso a paso y que, bueno, hoy rigen cada una de las etapas del proceso electoral y que definitivamente serán decisorios y fundamentales en el desenlace de este proceso electoral. Me parece que dentro de este proceso también ya probablemente en una etapa temprana del proceso ya ha habido autoridades electorales que han hecho, que han tomado, asumido decisiones profundas, fundamentales y que marcan a partir de ellas el desarrollo del proceso electoral. Como muestra basta el botón de las sentencias bastante discutidas de lo que resolvió el día de ayer la sala regional del tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral, con tres decisiones bastante polémicas, con asuntos que definitivamente iban a dar que comentar en uno u en otro sentido,
pero bueno, es la autoridad marcando el paso del proceso frente a decisiones complicadas. Y bueno, en este marco se abre el conversatorio, del cual yo quisiera pasar a la segunda etapa, una etapa de cierre y conclusiones que iniciará nuestro amigo y compañero, el juez Juan Pablo, quien en su primera participación nos destacaba la posición, responsabilidades y cargas que frente al marco normativo corresponde al juez dentro del proceso electoral. Y al margen de su participación, a mí me gustaría pedirle de favor, si nos pudiera resumir en 20 segundos, ¿cuál es la responsabilidad del juez frente al proceso electoral? Me parece que usted lo tiene bastante claro y nos lo platicó de manera teórica, técnica, específica. Me gustaría escucharlo en la menor cantidad de palabras que fuera posible para que al salir de esta reunión todos nos fuéramos de aquí teniendo muy claro cuál es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido le cedo el uso de la voz al juez Juan Pablo. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias, magistrado. En concreto, nuestro papel es, como comentaba en la primera intervención, de ser autoridades auxiliares de la autoridad electoral para acompañar a presidentes de mesas directivas de casilla, consejeros municipales, distritales, representantes de partidos políticos, candidatos y ciudadanos en general, a efecto de preconstituir una prueba de un hecho que eventualmente pueda constituir una infracción, una nulidad o un delito. Entonces, nuestro papel en concreto, magistrado, es de fedatarios judiciales en ese primer momento de la jornada electoral, en el horario que comprende la recepción de la votación y en la guardia que corresponde hasta el término, que va desde la instalación de la casilla hasta la remisión del paquete electoral al centro de concentración. Por tanto, nuestro papel será durante todo el día de la jornada electoral, de las 7, 8 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el cierre de las casillas. Si hubiera gente formada en la fila, pues hasta entonces, y hasta el último momento de la jornada, que abarca la etapa de escrutinio y cómputo, la elaboración de las diversas actas, el acta de la jornada, el acta de escrutinio y cómputo y demás, y desde luego la remisión de los paquetes a los centros de concentración. En todo este momento, los jueces del Estado que determine el Consejo tendrán que tener sus oficinas abiertas para recibir las solicitudes de atención, elaborar las actas circunstanciadas que correspondan, las declaraciones de parte y, en su caso, expedir la copia del certificatario de acuerdos del juzgado que corresponda, en el ámbito territorial y competencial de cada juez, en términos de lo que disponga el Consejo de la Judicatura, y desde luego siempre actuando con los principios rectores de la función judicial, ¿no? La excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, rendición de cuentas, transparencia. Entonces, esa es en concreto, magistrado, la función que se nos tiene encomendado el día de la jornada electoral. Como comentaba en la primera intervención, también somos coadyuvantes en la integración de los medios de impugnación locales y federales. Recordemos como dato nada más referencial que en el 2014, fruto de la reforma constitucional en materia electoral, se modificó la estructura orgánica de los tribunales electorales. El Tribunal de Jalisco formaba parte del Poder Judicial, entonces era integrante del mismo y sus magistrados eran electos por el Congreso del Estado, de manera que había desde luego una interacción pues, propia de ser órganos del mismo poder. Derivado de la reforma, el tribunal adquiere autonomía constitucional y está, digamos, modificada su estructura orgánica, pues ahora sus titulares son electos por la Cámara de Senadores por periodos escalonados de 3, 5 y 7 años y actualmente pues ya de 7 años en adelante. De manera entonces que al ser esta un nuevo diseño orgánico, pues la interacción entre el Poder Judicial y el ahora órgano autónomo, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para la integración de esos medios de impugnación, pues resulta muy importante. Tanto por lo que tiene que ver con información que por motivo de nuestras funciones tenemos a nuestro cargo, como con la posible acreditación de algunos hechos como temas de elegibilidad,
nulidad de votación recibida en casilla, etcétera, que pudiera estar a nuestro alcance, o bien para romper algún tipo de restricción legal que pudiera existir a efecto de que el tribunal llegue a la información y pueda resolver, digamos, llegar a la verdad del caso, que en su caso los magistrados pudieran ejercer alguna facultad de diligencia para mejor proveer y de esa manera pues sustanciar, digamos, con todos los elementos a su alcance esos expedientes, para lo cual nosotros somos autoridades que vamos a recibir esos requerimientos y que pues en aras de ese sano, debido proceso, pues podamos sustanciar y eventualmente cooperar para que esa información llegue a su destino y pueda ser valorada en los medios de impugnación. Solo como comentario adicional, como para ejemplificar lo que digo, ya mencionaba el tema de la suspensión de los derechos político-electorales, pero también llega a pasar en el acto del Registro Federal de Electores. En ocasiones, la credencial para votar con fotografía, como sabemos, no solamente tiene una función pues para sufragar, también se usa como medio de identificación. Y en este caso, por ejemplo, me llegó a tocar algún asunto en donde una señora pues quería su plástico pues para ir a cobrar su pensión. Entonces, ella tenía por ahí alguna dificultad administrativa, de manera pues de que había un documento que estaba en poder del Poder Judicial y afortunadamente hubo la manera de poder requerir de manera muy ágil vía Secretaría General de Acuerdos esa información y pues explicando la problemática se logró pues acceder a esos documentos y efectivamente se llegó a la convicción pues de que no había ningún problema para poder expedir su credencial. Se ordenó a la vocalía del INE para que la expidiera en un plazo breve y eventualmente ya poder acceder al plástico, que normalmente tarda más o menos 20 días hábiles, como sabemos, a los candados de seguridad y todo donde se mete. Y bueno, la señora puede obtener su plástico, además de votar, pues para temas administrativos de otra índole que también son muy importantes. Y como pues ahí en este caso, pues fue gracias a la cooperación con el Poder Judicial, como se logró pues llegar a la verdad del caso y lograr eventualmente emitir una resolución jurisdiccional, pues con los elementos necesarios para hacerlo. Entonces, me parece que es muy, muy importante. Otro tema que también me tocó ahí fue de juicios relacionados con la nacionalidad de un candidato a senador en Baja California, y también ahí con los amigos del Poder Judicial de Baja California tuvimos esa misma cooperación y afortunadamente logramos acceder a los expedientes y poder tomarlos en cuenta como documentales públicas en los expedientes jurisdiccionales y de esa manera pues en su momento darle cuenta al magistrado ponente, explicarle obviamente los elementos que se desprendían de esos documentos y tomarlos en cuenta en el proyecto de sentencia. Entonces, me parece que es muy importante la participación de los jueces, como decía, autoridades auxiliares, pero no cualquier autoridad auxiliar, sino que me parece que fungimos una proveeduría pues, de información relevante para la tutela en temas de elegibilidad, suspensión de derechos políticos, en lo que tiene que ver con el registro federal de electores y algunas eventualidades, como en este caso de las actas circunstanciadas, que pueden ser muy útiles para eventualmente considerar si un hecho, voy a decir un ejemplo, la presencia de algún funcionario en la casilla o, por ejemplo, algún conato de violencia que haya generado, por ejemplo, la destrucción de materiales electorales o, por ejemplo, también es muy común el robo de urnas que eventualmente pueda darse y que en el momento en que se pueda preconstituir con una documental pública por un funcionario que en ejercicio de sus funciones con base en la ley pueda asentar esa circunstancia, pues para el tribunal va a ser mucho más llevadero analizar ese hecho con base en una documental pública que de entrada ya, pues de alguna manera corroboraría ese suceso que eventualmente pueda tomar en cuenta para decretar la nulidad de la votación recabada en ella y eventualmente, si fuera el caso, hasta pues decretar la nulidad de una elección preservando, pues de luego, la certeza en la recepción de la votación. En fin, me parece que es muy importante el papel
creo que desde luego el protagonista del proceso son los ciudadanos, las y los ciudadanos. Y bueno, el papel que nos encarga en este caso el legislador, el constituyente, como pues actores auxiliares, pues me parece que viene a complementar la rectoría que lleva a cabo el Instituto Electoral y la Autoridad Nacional, el INE, para poder desarrollar un proceso democrático pues con los estándares que de alguna manera se han venido marcando por parte del IEPC y del propio INE, que a nivel internacional ha sido pues galardonado por esa excelencia en la organización electoral, por la integralidad con la que ha conducido, por la excelencia en la organización, en la instalación de casillas, en la conformación de las mesas directivas, en fin, este proceso, como bien comentaban, 95 millones de electores potenciales, 150,000 casillas, más de 2,000 municipios a renovar, la Cámara de Diputados, en el contexto que bien comentaba el amigo diputado, desde luego en un entorno de violencia que desde luego no es lo deseable y esperamos que hacemos votos porque pues se pacifique el país en ese sentido. Y bueno, en el contexto también de un marco electoral de sobreregulación, mencionaba el magistrado el día de ayer dos decisiones pues muy polémicas, interesantes en materia de sobrerepresentación, en materia de candidaturas que de alguna manera vienen a corroborar la legalidad en cuanto a el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización con la entrega de los informes de gastos de campaña, que fue, o de pre-campaña en este caso, que fue el detonante para la negativa de los registros de los candidatos a las gubernaturas del estado de Guerrero y de Michoacán de Ocampo, que al final también, pues de luego, entender que en ese contexto la participación de los jueces es precisamente dar certeza, ayudar a la autoridad en cuanto a sus funciones, a brindar esa certeza y seguridad jurídica para que pues, los electores puedan tener esa confianza de que su voto va a contar y que será pues el sufragio la base de la legitimación democrática de las futuras autoridades que habrán de entrar en funciones el 1 de septiembre, el 1 de octubre y el 1 de noviembre próximos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y que pues habrán de conducir los trabajos de la esfera gubernamental a nivel municipal, en la órbita del poder legislativo y en el ámbito nacional, para todos los que conformamos esta nación. Entonces, pues dejaría hasta aquí mi participación y desde luego reiterando mi gratitud por la invitación a este importante evento. Muchas gracias, señor juez. Gracias por tu participación. Siempre muy interesante escuchar un punto de vista de alguien que es conocedor. Bien, sería el turno de nuestro fiscal, el licenciado Ricardo Suro, que, bueno, desde mi perspectiva, la Fiscalía de Delitos Electorales es una autoridad que a pesar de su trascendencia y relevancia, no solamente para la organización social y política del Estado, sino en específico para la debida integración la debida consolidación de un proceso electoral, me parece que probablemente sea la institución en materia electoral menos excepcionales electorales, y dentro del ámbito penal me parece que es una materia que queda probablemente no sea la más estudiada dentro de la materia penal, pero siempre interesante escuchar la perspectiva que pueda tener Ricardo Suro, que es un conocedor, y por eso, bueno, partiendo de que nos destacó sobre la existencia de nuevos tipos penales, esta función como órgano revisor del proceso electoral y esta explicación bastante contundente que nos genera una apertura respecto de que lo penado lo penado por el derecho no es la entrega de bienes o artículos que pueden servirle a la gente, sino que el problema es el condicionamiento que se hace de su entrega respecto del voto. Me parece que nos quedó muy clara su exposición en el primer punto. Quisiera que llegáramos a la segunda parte y pedirle si dentro de su ponencia, pues de su intervención, nos pudiera platicar un poquito, nada más, en palabras resumidas, de la manera más clara que sea posible, como funcionarios y servidores públicos que somos los integrantes del Poder Judicial,
¿qué debemos de cuidar? ¿Qué conductas en específico pudiéramos llegar a desplegar que pudieran ser constitutivas de un delito en materia electoral? Y previo a ceder el uso de la voz, al fiscal le pediría si pudiéramos hacer una intervención muy breve, dado que hay preguntas que están pendientes en el panel de nuestro chat y que nos queda muy poco tiempo para el cierre. Adelante, señor Ricardo Osuro. Muchas gracias, magistrado. Sin duda, la responsabilidad que tenemos como servidores públicos es muy diferente a la de cualquier ciudadano. Las penas que tenemos están previstas en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales, y las penas van de 2 a 9 años, independientemente de la inhabilitación a ejercer cargos públicos, que también es una pena que viene aparejada. Y el resumen, yo diría que debemos conducirnos con integridad, insisto. La integridad implica muchos ámbitos, pero sobre todo es respetar a los demás, no presionar a subordinados para que participen o se abstengan de participar en campañas políticas, no requerirles el apoyo económico para un candidato o partido político por trabajar con nosotros, no presionarlos en sus horarios extralaborales o laborales para participar en temas políticos. Y creo que eso se resumiría como una conducta que debemos ver como servidores públicos. Sí vemos que la penalidad aumenta cuando desviamos programas sociales con fines electorales. Les comentaba que hoy en día ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual es muy destacado. Y también agregaría al comentario que nos dice Juan Pablo, si bien es cierto que como jueces son auxiliares de las autoridades electorales, en este caso el Poder Judicial también tendrá que atender los temas que judicialicemos relacionados con delitos electorales. Les tocará conocer desde la judicialización de algún asunto, el dictado de medidas cautelares o medidas de protección. También tendremos que ver en el día de la jornada, esperemos que no tengamos detenidos, pero en su momento se tendrán que juzgar, consignar ante un juez penal. Entonces son un abanico más amplio del actuar de funcionarios judiciales, y quedo a las órdenes para el tema de las preguntas y respuestas, que sé que como expertos en las materias tendrán temas muy interesantes que compartir. Sí hemos visto que cuando se judicializa un asunto electoral, pues genera ruido en el juzgado, porque no hay muchos precedentes, no hay jurisprudencia muy amplia en materia de delitos electorales, sí en materia administrativo electoral, pero poca en penal electoral. Con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Bueno, por último, la participación de José Tomás Figueroa, quien nos platicó nos platicó desde una perspectiva muy crítica respecto de este balance que hace entre el momento histórico que viven los mecanismos de participación ciudadana y la evolución y consolidación que han venido teniendo a través de los años. Nos platica de manera muy interesante esta baja que ha sido constante en los requisitos para ejercer mecanismos de participación ciudadana, que me parecen sido trascendentales, pues si la memoria no me falla, de participación ciudadana a la fecha, han sido pocos los intentos ciudadanos por lograr consolidar un mecanismo de participación ciudadana. Me gustaría, si pudiera ayudarnos a enfocar su última participación respecto de las expectativas y perspectiva que pudiéramos tener respecto de la implementación de mecanismos. Y como dato anecdótico, pues yo recuerdo en tiempos pasados, 2001, 2002, iniciativas populares que se presentaron que no tuvieron mayor éxito, y el asunto de los baños de Tenamaxtlán, cuando en la plaza central se pretendía la construcción de unos baños y la ciudadanía decidió pues someter esto a una consulta popular en el ayuntamiento, que por un tema de preclusión procesal se perdió y se quedó también en el camino este mecanismo. Probablemente aquellos en los que buscaba someterse a una consideración popular, el tema de las cuotas el pago por el servicio de transporte público, y algunos casos muy aislados
y que les ha costado mucho trabajo consolidarse como o por lo menos llevarse hasta esta última instancia y servirle a la ciudadanía como un mecanismo de expresión y toma de decisiones. Pero bueno, el experto es el diputado, le cedo el uso de la voz. Bueno, no, pues como experto se me hace que ya nos ganó aquí el magistrado Carlos Trejo. No, más que expertise y los mecanismos de participación ciudadana en materia aquí en Jalisco y en México en general, pues estamos en pañales y hay que decirlo con toda claridad. Si bien es cierto, Jalisco desde el 97, como lo comentamos, ya cuenta con algunas herramientas. Lo cierto es que tanto la apatía de la ciudadanía como la dificultad para implementar estos mecanismos, este binomio hace que sea prácticamente imposible que se hayan desarrollado o que hayan llegado a buen puerto. Efectivamente, se han presentado iniciativas populares donde el número de firmas era bastante complicado. Hoy ya las herramientas como de iniciativa popular tienen porcentajes menores, que eso hace que sea más factible su aplicación. Simplemente lo que hace falta es darle difusión a estas herramientas. La Secretaría, porque yo he platicado con su titular, Margarita Sierra, ha estado diseñando y desarrollando mecanismos para socializar estas herramientas y también la perspectiva. Ya tenemos hoy en puerta, ustedes han dado cuenta de una solicitud que presentó el gobernador para hacer una consulta a la ciudadanía en general y que justamente esa es la que estamos revisando, tanto para darle su procedencia o determinar su improcedencia respecto de esta consulta que está y que tiene que ver con si Jalisco se mantiene o no en el pacto fiscal. Esta es una herramienta que contempla la propia legislación. Hay otras como las que comentábamos de la revocación de mandato. Se ha llevado a cabo algunas de presupuestos participativos en algunos municipios. En el caso de Tlajomulco, que yo recuerdo, fue de los primeros municipios que, aún y que no estaban perfeccionadas o establecidas en la propia legislación, fueron mecanismos que comenzaron a abrirse a la ciudadanía para que los ciudadanos fueran los que determinaran en dónde se iban o cuáles obras se iban a implementar o cuáles se iban a desarrollar. Y bueno, hoy ya el andamiaje jurídico está más perfeccionado, al menos se discutió de manera más amplia con los mecanismos que ya estaban o con digamos, los espacios donde se empezaron a darse algunos visos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y que llevó a la consolidación de esta ley que, insisto, es innovadora, es única en México y hay que decirlo fuerte y recio. También estos mecanismos a nivel internacional creo que somos vanguardia y ya lo que ahora es conocerlos, implementarlos y que la ciudadanía tome conciencia de decisiones a través de las ya pueden ser candidatos independientes con un número menor de firmas de apoyo para poder participar y también desde el espacio público y del espacio ciudadano también poder incidir en la toma de decisiones. Creo que ese es el resumen del que yo me gustaría que nos quedáramos las personas y sobre todo que nos ven, pues dar un espacio a cualquier pregunta y si no, pues contestarlas ahí en el chat que nos hacen el favor de enviar. Muchas gracias, señor diputado. Enseguida, pues nos pide
se nos pide que abramos un espacio para preguntas y respuestas en caso de que alguien desee hacerlo. Y de entrada yo aquí veo una pregunta picante en el chat, a ver quién se anima a responderla, pero pues, es una pregunta fuerte para el momento justo de mayor tensión dentro del proceso electoral. Pero la pregunta que hace José Antonio es, ¿cuál es la forma desde el derecho para evitar que desde el poder sean atacadas las instituciones que se encargan de regular las elecciones? Híjole, pues, ¿quién se avienta? Bueno, me gustaría Valiente, poner fiscal, valiente. un contexto que ha sido materia de debate en cuanto a las cuestiones pendientes de legislar. Y esto tiene que ver con las redes sociales, ¿no? El contraste del derecho a la máxima publicidad, a la libre expresión. Y por otro lado, pues sí tenemos tipos penales que tienen que ver con atentados contra la indemnidad de las personas, que yo creo que se puede extender también a las instituciones, porque generalmente el ataque va más personal que a la institución, ¿no? Y yo creo que sería una vía de defensa idónea para estos temas. Como institución, pues estamos coartados para ejercer ciertos derechos, como el amparo y como entrar a un debate público de nuestro quehacer. Sin embargo, nuestra mejor defensa es actuar nuevamente con integridad, con respeto a la ley, conforme a lo que está establecido, no estar tampoco innovando y que volvernos tan creativos en la implementación del derecho. Como bien decía Juan Pablo, el árbitro debe ser el menos protagónico en un partido, y en las elecciones el protagonista debe ser el ciudadano. Queda, yo creo que para el criterio ciudadano, qué rol está jugando cada autoridad. Tengo claro que las instituciones no son personas, pero las personas guían el camino de las instituciones. Por eso es que nos debemos conducir con integridad y abonarle al fortalecimiento de las mismas. Con eso cerraría mi intervención. Es compleja la pregunta, pero bueno, es una manera en la que podemos colaborar a fortalecer instituciones, ¿no? Muchas gracias, fiscal. Pues nos queda claro que los pies bien plantados en la tierra, las decisiones decisiones fuertes pero conscientes, siempre muy apegadas a la legalidad, y pues efectivamente como autoridad, pues tendrán que hablar por nosotros nuestros actos y su legalidad, más que lo que la opinión pública pudiera llegar a señalar, o lo que en algunos sectores de la opinión pública pudieran llegar a señalar, sobre todo estos 2 meses que les quedan de proceso. Hay otra pregunta de Melissa Redondo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Adelante, adelante, César, por favor. Hola, buenas tardes. Yo no soy funcionario, yo soy abogado, soy civil, no milito en un partido ni para ninguna institución. Donde vivo es en Puerto Vallarta, y las cosas creo que actualmente son un resultado de todos estos cambios democráticos que se han dado en cuestión de la ley. Son fenómenos que yo nunca había visto, creo que nunca había institucionalizado toda la jornada. Entonces, a mí aquí me vienen muchas preguntas, pero hay una que me gustaría hacerla a esta. El tema del apoyo a los el día de las elecciones por parte de los policías municipales a través del 911, iba por otro lado. El tema de hablar a través del 911 a la policía investigadora
¿qué tanta efectividad tiene en que transmitan ese mensaje directo a la policía investigadora? Porque quienes operan el 911 es la policía municipal. Y sabemos que la policía municipal obviamente tiene intereses dentro de las elecciones. Señor fiscal, me parece que va... Por alusiones. Adelante. Sí, mira, la verdad es que volvemos al tema de la confianza en las instituciones. Sin duda, el cuestionamiento sistemático de la efectividad de los cuerpos policíacos nos hace dudar de la efectividad de esta llamada. Lo que les puedo decir es que en el centro de mando que se establece el día de la jornada electoral, intervenimos todas las autoridades de Procuración de Justicia. En el centro de mando, en el C5, estamos tanto personal de Fiscalía, personal de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General, de bomberos, de Protección Civil, de instituciones que, por ejemplo, educación interviene mucho porque muchas de las casillas se instalan en escuelas, está gente de la Secretaría de Gobernación, hay autoridades municipales, estatales y federales involucradas en la seguridad del día de la jornada. Por eso, cuando usted llama al 911, todos nos enteramos de estas llamadas, se está llevando un control de la atención de cada una de estas, y por lo mismo no se limita al actuar de una policía municipal, es un conjunto de autoridades que nos preocupamos por garantizar un proceso electoral en paz y con estricto respeto al derecho. Es cuanto. Gracias. De acuerdo, señor fiscal, las instituciones que se relacionan con el desarrollo del proceso electoral, me parece que han buscado la forma de, entre todas ellas, generarse propios contrapesos. Por eso, esta comunión entre autoridades que nos asegura por lo menos que salga un poco de las manos de un control muy regionalizado y que la toma de decisiones se pueda tomar en un nivel diferente para un poco asegurar el adecuado desarrollo de las respuestas requeridas. Me parece que esa es la forma en que se ha establecido el contrapeso. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, si no hubiera más preguntas, pues primero que nada agradecer a todos ustedes que asistieron, nos acompañaron el día de hoy para escuchar a nuestros tres ponentes y pues agradecerles también por su tiempo a los tres ponentes que nos regalaron este tiempo de su tarde, esta parte de su tarde, para platicar con nosotros y dejarnos mucho más claro lo que es nuestra responsabilidad frente al proceso electoral y los retos que tenemos en el proceso electoral de este año 2021. Muchas gracias a todos, que pasen buena tarde y nos veremos pronto. Gracias. Gracias a todos.